Hola, me llamo Leonardo y les contaré que yo estuve al borde de la muerte. Esto a causa de un accidente. Era una tarde lluviosa y salí de mi trabajo en carro. Iba a una velocidad un poco alta porque ya me urgía llegar a casa. En eso voy pasando una curva y al pasarla el carro se comenzó a tambalear. Hice lo posible por regresarlo a su posición normal, pero ya no pude. El carro dio algunas vueltas y cayó boca abajo. En el momento que todo esto pasó, recuerdo que todo lo vi en cámara lenta. Era una sensación como cuando estás viendo en la televisión una película y le bajaras la velocidad de reproducción. Yo tuve una lesión importante en la cabeza. Esto provocó que estuviera inconsciente por algunos minutos y cuando desperté vi que estaba dentro del auto, pero afuera se veía mucha luz, como si fuera de día, y eso que ya estaba oscureciendo. Por las ventanas del auto se veían los pies de la gente. Pude observar que esa gente estaba alrededor del coche. Me imaginé que estaban viendo lo que ocurrió. Fue muy extraño lo que vi porque después le pregunté a mi familia de cómo me habían rescatado y me dijeron que unos policías me sacaron de ahí y seguido de ello me subieron a la ambulancia. Les pregunté de toda la gente que había ahí y ellos me dijeron que ninguna persona se acercó a rescatarme y no había gente alrededor del auto, ya que como estaba lloviendo muy fuerte nadie se paraba a ver. Volví a recobrar el conocimiento ya estando en el hospital, pero los dolores eran intensos. En ese lapso de tiempo escuchaba muchas voces y no podía dormir porque se escuchaba mucho ruido, a pesar de que en la zona donde estaba solo éramos 2 pacientes. 2 días después de haberme internado, entré en coma. Fueron 5 días en los que no tuve conciencia de lo que pasaba afuera. En esos días presencié un hecho insólito, ya que vi a un profesor que tuve en la universidad. Su nombre era Nelson. Ese profesor fue uno de los mejores maestros que yo tuve en mi época estudiantil, ya que cuando yo iba a la universidad ya estaba a punto de salirme de estudiar, y cuando llegó este profesor mis ganas de estudiar y terminar la carrera se incrementaron. Cuando él daba clases los salones siempre estaban llenos, es más, con decirles que yo tenía compañeros que casi no entraban a las clases, pero cuando tocaba la clase del profesor Nelson, hasta los que se iban de fiesta se quedaban, y lo mismo pasaba si su clase era a la última hora. Todo mundo quería entrar, cosa que no pasaba con los demás profesores de esa universidad. Eso también le acarreó envidias en los profesores, ya que algunos se pasaban de su horario de clases todo para que el profesor Nelson no diera la suya. Él tenía ese don de enseñar y siempre nos decía que buscáramos nuestro don, ya que cuando él era adolescente enfermó y ya lo habían desahuciado. Los doctores le habían dicho que le quedaban 2 años de vida y dijo: véanme, he sobrevivido muchos años y ninguna mala noticia me venció, y ahora estoy haciendo algo que me gusta, que es enseñar. Esfuércense por sobresalir a pesar de las adversidades. No les voy a mentir, yo no fui de los mejores estudiantes del mundo, pero ese profesor me inspiraba a seguir estudiando y aprendiendo, y yo, sin conocerlo a fondo, sentía mucho respeto hacia él. Es más, como yo sé un poco de animación digital, alguna vez le regalé una felicitación animada por su cumpleaños, pero creo que yo no le caía bien, ya que siempre que nos encontrábamos yo era el que lo saludaba, o él fingía estar distraído para que no tuviéramos contacto visual. Incluso alguna vez, haciendo un trabajo en equipo, él les había comentado a los de ese grupo que yo era una mala influencia para ellos. Esas situaciones me desanimaron, ya que se me había caído un ídolo. Al poco tiempo ese profesor se tuvo que salir de la universidad, ya que otros profesores habían hecho un complot para sacarlo, y cuando se salió todos los que lo conocieron sintieron un vacío enorme a la hora de las clases, ya que ningún otro profesor pudo suplirlo. Lo increíble fue que este profesor ya había fallecido años atrás de mi accidente. Me acuerdo que lo vi en mi inconsciencia, por así decirlo. Yo estaba en uno de los pasillos de mi universidad. Iba caminando cuando de repente vi que en uno de los salones iba saliendo el profesor Nelson. Él se acercó y me saludó. Después me dijo que esperaba verme en mucho tiempo y no ahora. Recuerdo que caminábamos por cada pasillo de la escuela y al mismo tiempo recordábamos cada clase. Llegó un momento en el cual hasta reímos, ya que alguna vez estando en clase él tropezó y para no caerse se detuvo de la banca de una compañera de la cual
yo pretendía, pero la forma en la que se detuvo hizo que los dos se quedaran viendo por un instante. Todos los compañeros que vieron eso después me hicieron burla porque decían que el profesor Nelson me quería ganar a esa chica. Él me dijo que estaba ahí para guiarme y que no sabía si me iba a regresar o me iba a ir con él, pero que no tuviera miedo ya que en todo momento él iba a estar acompañándome. Le pregunté por qué estaba ahí conmigo y por qué me iba a guiar si nunca tuvimos una relación cercana. Él se disculpó y me dijo que vivió situaciones muy complejas parecidas a la mía, que no fui al único que la gente lo trató mal. A él también sus compañeros de trabajo lo hicieron de menos, pero lo que a él le levantaba el ánimo era que sus alumnos le reconocían su trabajo. Conforme íbamos caminando hacia la salida, se iba viendo mucha luz. Él me dijo: quiero disculparme contigo si no supe conocerte. Sé que gracias a mí no te saliste de estudiar y me alegro por ello. También sé que no solamente tú, sino también muchos de tus compañeros aún me recuerdan, ya que también cambié su forma de pensar para bien. Después de eso me acuerdo que salimos al patio y me dijo: me dio mucho gusto volverte a ver. Esto tómalo como una lección de vida, otra lección enseñada por mí. Después me dio un abrazo y me dijo: cuídate mucho. De ahí ya no recuerdo nada más. Pasando esos 5 días de inconsciencia, desperté y me iban a meter a quirófano. Y antes de entrar, primero intervinieron a la persona con la que estaba compartiendo cuarto. Al poco tiempo entró esa persona, pero entró caminando y me deseó suerte. Entré al quirófano y cuando regresé a mi cuarto pregunté por la persona con la que estaba en ese cuarto, pero la enfermera me dijo que había fallecido en el momento que le estaban operando. Prácticamente supongo que el espíritu de esa persona fue a despedirse de mí. Pasaron los días y me dieron de alta del hospital. Mi recuperación fue muy tardada, pero en ese momento recordé lo que me había pasado cuando estaba en el hospital y vi al profesor Nelson. Desde ese momento dejé de tenerle rencor por todo lo que había pasado y solo me quedé con los buenos recuerdos que él me dejó. Ese encuentro yo lo comparo con la película de Spider-Man, No Way Home, donde Peter Parker se encontró con el Doctor Octopus. ¿Peter? Otto, Qué gusto verte, muchacho. eso mismo digo yo. Ya eres un adulto. ¿Cómo estás? Trato de mejorar. El mundo está lleno de relatos increíbles. Únete a nuestra comunidad para que no te los pierdas. No olvides dejar tu like y suscribirte.